Ahora empezó. Y ahora empezó. Estoy aquí con el señor Benito de España. Qué bueno. Oye, me vas a contar algo muy importante de tu vida, ¿eh? Sí, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿de quién eres? Gloria a Dios. Yo me ¿De llamo... dónde naciste? Yo nací en Galicia, en España. Soy español ¿Y en Orense. ¿Y tenías una familia? Sí, nombrosa. Fuimos 14 hermanos y 14 hermanas. Después quedamos 13 y uno murió de pequeño. 14 hermanos y hermanas. Sí. O sea que Va. una familia numerosa, ¿no? Tú eres uno de los últimos. Yo soy uno de los jóvenes, de los más jóvenes ahora. ¿eh? Que era como un campo, ¿no? Sí, ¿Qué vida tenía que ser sí, eso? teníamos una casa al lado de una carretera general y mismo los camiones se paraban pensando que era un restaurante. Tantas jóvenes. Claro, estábamos fuera en la terraza Ay. en el verano y de bueno, aquí es un restaurante, vamos Ay, a ay. parar para beber algo, ¿no? Eso Tomarnos tenía una que cerveza. ser difícil. ¿No? Pues ¿cómo va a hacer un padre, un madre para encontrar bastante de comida para tantos niños? Sí, pero teníamos fincas, ¿no? Que cultivábamos el vino, los frutos, El pan. el pan. Mi padre hizo un horno de pan, un horno en piedra y que se calentaba con la leña. Y ¿Ah, mi sí? madre hacía panes de 4 y 5 kilos, mismo 8 kilos. 5 kilos, 8 kilos, 8 kilos de pan. ¿Te das cuenta? Eso. ¿Y se comía todo? Sí, claro, porque, en fin, no faltábamos de nada porque cultivábamos de todo en la tierra. ¿Trabajas tú lo que comes tú? Qué Sí, sí. raro. Cultivamos Eso menos- ya no existe. Tenemos que comprar el aceite y todas esas cosas que no se podían cultivar, pero el resto se cultivaba todo. Wow. Y Wow. siempre hubo abundancia, mismo con la familia numerosa que éramos, siempre hubo abundancia. Qué bueno. Siempre hubo abundancia. Wow. ¿Y cómo estabas tú bien con joven? ¿Bien? No, sí, yo estaba bien en el sentido que, bueno, yo tuve una educación religiosa, católica, y bueno, pues así nos criamos en la religión de nuestros padres, no tenían otras. Como dice el Señor Jesucristo, por ignorancia, no conociendo las Santas Escrituras ni el poder de Dios, estáis grandemente en el error. Y yo, por ignorancia, pues estaba también en el error. ¿eh? Y así estuve en el error hasta los 30 años. porque- ¿El error es decir que hacías bobadas o qué? No, en el error era que no tenía conocimiento de Dios, Ah, sí. de la Biblia, de la Como- palabra de Dios. Bueno, casi como casi todos como españoles. casi todos. O sea que No, españoles o otros. tenía No. una religión, sentía hablar de Dios, de Jesucristo, pero no había la predicación del Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Era algo lejos. exactamente, era muy lejos y era una desviación religiosa porque no había la revelación como Jesucristo, que podíamos tenerlo como Señor y Salvador de nuestra vida Bueno, y conocerlo personalmente. Ahora, entonces eso me imagino que vas a pasar que mira, voy a parar, alguien me llama con el Sí. teléfono, tengo que parar. Bueno, entonces ¿qué pasó? No, pasó que ya cuando yo tenía 8 años miraba el cielo y me decía, ¿en dónde está Dios? Miraba las estrellas y veía a Dios a millones y millones de kilómetros sobre la tierra, inaccesible. Era algo misterioso que no se podía conocer más. Y más que mismo el cura, cuando le ponías una cuestión, bueno, ¿a dónde vamos después de la muerte? El cura decía, hijo mío, nadie lo sabe, es un misterio, ya veremos después. Yo dije, bueno, pero después de la muerte me parece que es un poco tarde, ¿no? Para saberlo. Claro. Y ahí, de una manera u otra, mi corazón se endureció, porque en la escuela yo tenía un 10 en religión, pero en mi religión no se pasaba nada, ni revelación, ni amor, ni paz, ni seguridad de la vida eterna, y había siempre el miedo de la muerte y que hay más allá. Sí. Es incógnito, es misterioso. Sí. A nadie nos da una razón y la gente dice, bueno, nadie resucitó para venirnos a contar lo que hay más allá. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, hubo muchas resurrecciones y prodigios y milagros y gente que resucitó después de años de muerto.
Y eso, claro, como yo dije, por ignorancia. Sí. No conociendo las Santas Escrituras ni el poder de Dios, yo estaba en el error, mis padres estaban en el error, y en el error de mis padres pues también me guiaron en el error. Ujú. Es por eso que Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, que me sigue a mí no caminará en las tinieblas, pero andará en la luz de la vida. Entonces, pues miras a las estrellas, ves que Dios es muy lejos y entonces no lo llamas. No, Y después tú has ido en Suiza, ¿no? no, yo hice el militar aquí en España, en Tarragona, y justamente Ah, mi corazón se endureció y yo fui al militar para prepararme para la guerra. qué guerra. Sin más, yo podía ¿Era bajar... obligatorio? Sí, era obligatorio en ese Ah, tiempo. Hice 13, 14 meses Ah, en Tarragona. Bueno. Y justamente fue en ese tiempo que yo me encontraba con una pistola en la cintura porque era cabo primero en la compañía de operaciones especiales de COI 42 a Tarragona. Si alguno de mis amigos puede escuchar ese mensaje aquí en España y me reconoce, yo soy Benito Xiáñez Cebreiros y estuve en la COI 42 en el año Que le haga un mensaje 1975, que yo, claro, no tengo ningún nombre de mis amigos al militar, pero si alguno me ve, pues amigo, si me conoces, sabes que estuvimos juntos en el militar a Tarragona. Bueno, quiero desearte que tú hagas un encuentro personal con el Señor Jesucristo, como yo hice también, después del militar, muchos años más después. Pues uy, Claro. ya nos prometes de hablar de eso y no viene. ¿Qué pasa? Bueno, y lo que pasó es que a un momento dado en Suiza yo me dije, bueno, pero si me muero, tengo un accidente y me muero, ¿a dónde me voy? Y después venía la cuestión, hay tantas religiones, hay tantas sectas, hay tantas iglesias, ¿a quién creer? Uno se dice testigo de Jehová, otro mormón, otro budista, otro católico, otro islámico. Bueno, pero ¿cuántos dioses hay? ¿Y a quién creer? ¿Y a dónde ir para ser salvo? Y entonces todas esas cuestiones venían en mi corazón y en mi mente, y después decía, y la injusticia, y la muerte, es un misterio, y los niños porque sufren, y los huérfanos, y tanta enfermedad, tanto sufrimiento, tanta injusticia. Pero es que, ¿dónde está Dios? ¿Y cómo encontrar Dios? ¿Y cómo saberlo a dónde vamos después de la muerte física? Y venía un misterio, que nadie te daba razón. Y fue así que yo me decía, bueno, pero yo tengo que hacer algo, tengo que saber a dónde me voy después de la muerte física, es terrible. ¿Y si existe el infierno y el diablo? ¿Y si existe Dios y el cielo? ¿A dónde me voy a ir? Nadie me da una respuesta, pero alguien tiene que tener la respuesta. Y fue así que haciendo un trabajo un día en una casa... ¿Qué trabajo haces? De fontanero, un africano del Malí, Traoré, me ha hablado, Jesucristo te ama, Jesucristo te ve, murió por ti a la cruz de Cólcata. Si tú lo buscas, Él te responderá. Bueno, y eso es como si yo viera a Jesucristo mirándome a través de sus propios ojos. No, ¿por qué? Porque sentí algo que se pasaba. Que este hombre me hablaba de una manera con amor y ¿sí? con simplicidad. Y ya me dijo, Dios no es una religión, es una secta. Tienes que hacer un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y dije, bueno, pues mira, yo soy católico, pero yo no conozco al Señor Jesucristo ni la Biblia, no conozco nada. Soy ignorante. Y bueno, y me regaló una Biblia en francés y en español. Y yo cuando llegué dije a mi mujer, no sé por qué, pero ya hubo un africano que me regaló una Biblia en español y en ¿te lo francés. regaló? Sí. Qué simpático. Con una palabra, que Dios te bendiga y te ayude a leer su palabra. Ah. Bueno, yo tenía la impresión, yo decía a Silveto, bueno, yo no sé por qué, pero yo creo que en ese libro llamado la Biblia, la palabra de Dios, está la respuesta para mí. No sé ¿sí? por qué, sí, pero está la respuesta para mí. Pero se pasaron todavía 2 o 3 años y había una voz ya, lo que quería no olvidar, que en el militar, en realidad no conocía ni el Señor Jesucristo, ni la palabra de Dios, ni el diablo. Sin embargo, hay una voz que me dijo, coge la pistola y tírate un tiro. Que Después no. de la muerte no existe Dios, no sufres más. Y yo me quedé impresionado yo mismo con este pensamiento en mi cabeza. Y otra voz decía, no lo hagas, tú tienes que conocer algo muy grande antes de morir.
Y yo digo, pero que esto es un misterio, pero ¿por qué? Pero, y yo no conocía ni la voz del diablo, ni la voz de Dios, ni la voz del Espíritu Santo. Entonces esto me llevó a la conclusión que fue el 23 de febrero que yo hice este encuentro personal con el Señor Jesucristo. Yo quisiera leer un texto de la palabra de Dios. En el 23 de febrero de 1985, voy a contar ese testimonio para la gloria de Dios. Leo en el Salmo 34, el Señor se gloria, en el Señor se gloria mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y le rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que lo temen. Aquí la palabra de Dios, Salmo 34 del versículo 2 al versículo 8. Y así fue como el 23 de febrero de 1985 a las 3 de la mañana, yo leía un pequeño libro que me habían regalado. ¿El amigo africano? Sí, fue otro. ¿Otro? Me regaló un pequeño libro, Vida Nueva. ¿Otro africano? No, eso fue un hermano de una comunidad evangélica. Y yo leí ese libro y había médicos, enfermeras, pilotos de aviones, fontaneros, albañiles, y que hablaban que habían hecho un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que conocían a Dios, que tenían la seguridad de la vida eterna. Wow. Y que habían recibido una paz extraordinaria de Dios, la seguridad de la vida eterna, que cuando se morían tenían la seguridad que se iban para el cielo. Bueno. Y yo digo, pero esto es lo que busqué toda mi vida. Nadie me habló del Evangelio, nadie me habló de Jesucristo crucificado, resucitado, nadie me habló que Dios podía responder a la oración. Y entonces, cuando yo terminé ese libro, había una pequeña oración. Bueno, si hazte esta oración sinceramente. Y fue así que yo empecé ¿Qué pasa, a orar, y yo le dije, Señor, yo no sé cómo tú vas a hacer para cambiar mi vida. Yo no te conozco, pero yo te busco de todo mi corazón y te adoro sinceramente. Y sin saberlo, el Espíritu Santo ya en ese momento me guió en dos versículos de Jeremías 29, 13, 14, que dice el Señor, dice: yo tengo planes para ti, no planes de maldición, sino planes de bendición para darte una esperanza y un porvenir. Y dos son las condiciones de Dios, para el rico, el pobre, el pequeño, el grande. Dios no hace excepción de ninguna persona en esta tierra. Y las condiciones son dos. Si tú me buscas de todo tu corazón, yo me dejaré hallar, me manifestaré a tu vida, me haré conocer a ti. Y la segunda, y si tú me oras, y me oras sinceramente, yo te responderé. Yo puedo decirte hoy, amigo, amiga, que eso es afirmativo 1000%. Pues que ahora cuando escuches el testimonio que voy a darte, sabrás que tú lo puedes hacer y que el Señor se revelará también a tu vida. Y fue así que yo empecé a hablar con el Señor, porque orar es hablar con Dios. No es rezar, orar con los muertos, no. Orar es hablar con Dios como nosotros hablamos aquí, uno con otro. Como hablamos. Todo, simplemente. Sí. Y Dios es simple. Dios no hace un Dios imposible, un Dios imaginario, imposible, inaccesible. No. Dios se deja encontrar cuando nosotros lo oramos sinceramente. Y fue así que dije, bueno, Señor Jesucristo, yo no te conozco. Yo no sé cómo tú vas a hacer para cambiar mi vida. Pero yo vengo a confiarme en ti
Y si tú existes, yo quiero una respuesta tuya. Bueno. Yo no quiero saber nada de religiones, sectas, testigos de Jehová, mormones, budistas, islam. No, la religión ya la tuve y no me trajo nada, ni paz, ni amor, ni revelación, ni seguridad, ni sanidad. No me trajo nada ninguna religión. Entonces, si tú existes, si tú me ves, si tú me amas, yo quiero una respuesta tuya. Bueno. Y ahí el Señor no se hizo tardar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que el Señor me dio una visión de la edad. Estás despierto. O sea, que yo no sabía, yo no comprendía ni siquiera lo que sucedía, porque fue después leyendo la Biblia que el Señor me aprendió que somos un espíritu, un alma y un cuerpo. Wow. El cuerpo es temporal, en donde nos movemos, sufrimos, trabajamos, dormimos, y la alma es el mundo de nuestros sentimientos, nuestra personalidad, Sí. es nuestro razonamiento, nuestra inteligencia. Y claro, el alma no puede, el cuerpo muere, pero el alma no puede morir. Y la reencarnación no existe, el purgatorio tampoco. Existe el cielo y el infierno, existe Satanás y Dios, y hay que elegir antes de morir. Y eso era mi confrontación, de saber de qué parte me encontraba yo, referente a Dios y a la eternidad. Y entonces el Señor se manifestó y trató conmigo, haciéndome ver que Él conocía mi vida, y que conocía mi vida ya desde el vientre de mi mamá, me conocía ya. Y entonces el Señor me mostró esa visión y me mostró toda mi vida, todo lo que hice, todo lo que pensé, Wow. mentiras, el robo, lo que hice con mujeres, como he deshonrado a mi padre y mi madre. Y metió todo eso en mi espíritu como un filme, como una película en el cine. Wow. Y dije, Señor, todo eso es verdad. ¿Era rápido? O? Sí, no, es que pasó rápidamente y claramente. Wow. Muy claramente, de los años, de los 8 años hasta los 30 años que yo tenía ¿Sí? esa noche, ¿te das cuenta? Wow. Sí. Y dije, Señor, pero nadie conoce mi vida, yo no le conté todo lo que hice, lo que pensé Sí. En mi vida a ningún amigo. Sí. Y ahora veo que tú conoces mi vida. Es como si el Señor me dijera, yo conozco tu vida, y tu vida es un fracaso. Para ti, con tu familia y contra mí. Porque has hecho todo lo contrario de lo que es mi voluntad. Eso me hizo conocer al Señor. Y ahí, eso es muy importante ahora que tú escuches. Porque muchos dicen, se ha caído en una secta, se ha caído en una religión, le hicieron un lavado de cerebro, lo inculcaron, lo forzaron. Amigo, amiga, escucha, nadie me forzó, nadie me obligó, nadie me hizo un lavado de cerebro, de mi propia voluntad. Yo no tenía la fe, pero metí mi voluntad delante de Dios, sinceramente, de todo mi corazón. Y ahí el Señor escuchó, porque lo hice de corazón, porque lo hice voluntariamente, porque lo hice realmente, sinceramente. Y yo te digo que no existe un hombre o una mujer no puede ser transformado ni lleno del Espíritu Santo ni salvo por un inculcamiento, una religión, una secta, un lavado de cerebro, o que alguien te obligue o que alguien te fuerce. Porque en la fe en Dios el Padre y en Jesucristo, seguimos a Jesucristo individualmente, personalmente. Porque la diferencia entre la religión o la secta y la fe en Dios el Padre y en Jesucristo es que en la secta y la religión sigues un hombre, una iglesia, una institución, una organización que te lleva más o menos, que uno te dice de una manera, otro dice de otra manera, pero no hay salvación, no hay paz, no hay revelación. También que en la fe en Dios el Padre, en Jesucristo, es Dios que te habla, Dios que se manifiesta a ti, Dios por el Espíritu Santo que te da ojos espirituales, oídos espirituales, y Dios que se manifiesta a tu vida y tú sigues voluntariamente al Señor Jesucristo, tú lo oras, tú empiezas a leer la Biblia, la palabra de Dios, y sigues a Jesucristo, no sigues un hombre, ni una institución, ni una religión. Eso es lo que cambia. ¿Y qué sucede? Cuando uno tiene fe en Dios el Padre Jesucristo y empieza a orar, a dirigirse al Señor, el Señor empieza una obra en tu vida. Y fue lo que sucedió esta noche. El Señor me mostró eso. ¿Y qué sucedió? Porque muchos dicen, te han forzado o te han engañado. Pero el Señor, el Espíritu Santo, es el que convence. Jesucristo lo dijo. Cuando el Espíritu Santo, el Consolador que mi Padre prometió, venga, os enseñará, os recordará todo lo que yo os digo, y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia de Dios. Eso es lo que me sucedió a mí. Pero
Sí, es que tú, entonces, voy a ver si entiendo bien. ¿Estás aquí orando a Dios, leyendo la Biblia? No, orando. Un librito, libro, y tú pides, y Dios te habla y te da una visión, te enseña toda tu vida y mira cómo te has perdido. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué pasó? ¿Estás así? Bueno, entonces ahí fue cuando el Señor me mostró que era pecador, que estaba en rebelión contra Dios, y que esa rebelión, ese pecado, la desobediencia hacia Dios por ignorancia, me tenía cautivo de las tinieblas y no podía conocer a Dios. Entonces ahí Dios me hizo ver que era pecador y perdido y que Él era el Salvador, que Él era el Señor. Y entonces le digo, Señor, y en ese momento yo, que era un hombre duro, que no podía llorar porque hice el militar en una compañía especial, no podía sostener las lágrimas. Yo chorreaba de lágrimas, no podía pararme porque el Señor... ¿El ejército te prohibía de llorar? No me prohibía, me endureció mi corazón. Bueno. Y en ese momento yo no podía parar de llorar porque estaba convencido que Él me amaba, que Él me conocía, que me estaba respondiendo, que estaba cambiando mi vida. Llorar es también una liberación. Yo lloraba de arrepentimiento, de haber ofendido a Dios, de haber ofendido a mis padres, de haber hecho todo lo contrario de lo que Dios quería que hiciera, por ignorancia. Sí. Dice, Señor, hice todo eso por ignorancia, pero ahora, Señor, te doy gracias porque ahora me estás hablando, gracias que estás tratando conmigo. Y cuando dije, Padre Celestial, Creador del cielo, de la tierra, del hombre y la mujer, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dame tu paz, sálvame. Ahí algo se pasó, hermano. ¿Qué pasó? El cielo se abrió. No. Yo entré en una dimensión espiritual, en un amor infinito. Yo me convertí por amor. Dios se manifestó en mí en un amor inmenso, en un amor profundo. Es como un sello que metió en mí. Metió ese amor, esa revelación extraordinaria del cielo y de la tierra, de la compasión de Dios, del amor de Dios, que me amaba, que me conocía. Y ese Dios grandioso, poderoso, se estaba ocupando de mí, un pobre pecador. Un pobre y humilde pecador. Él se ocupaba de mí directamente, pensando que Él estaba a millones de kilómetros. Ahí estaba tratando conmigo, ahí estaba hablando conmigo. Y eso, ahí, pues, ¿qué pasó? El Señor me hizo descubrir lo que era imposible de descubrir. ¿Cuál? El misterio. ¿Qué misterio? De conocer a Dios personalmente, de conocer el cielo. Y ahí en ese momento tenía tanta paz, tanto amor. Es inconmensurable el amor de Dios, la presencia de Dios hizo sentir en la habitación. Yo pensé que el mundo entero estaba cambiado. Yo pensé que el cielo se abrió. Esa paz, ese amor me inundó. Y yo me sentía ligero, es como si yo tuviera 1000 kilos sobre mí, es todo un golpe, ya no hay nada, es como una pluma. Me sentía libre porque me sentía perdonado, me sentía amado, me sentía comprendido, me sentía que me ha escuchado el Señor. Y me ha liberado de todos mis terrores, de todas mis aflicciones, de toda mi ignorancia, en una sola noche, sin pagar, sin estudiar, sin que nadie me fuerce, sin que nadie me inculque. Eso se llama un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios crucificado, resucitado, vivo por la eternidad, y que hoy se manifiesta por el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. En donde te encuentres, en el mar, en la tierra, en el aire, en donde estés confrontado a un problema, a una dificultad, sea de trabajo, sea en la familia, sea en la salud, Dios puede socorrerte. Dios puede ayudarte, porque dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy humilde, manso de corazón, encontraréis reposo para vuestra alma. Y esto no es para la tumba, esto no es para cuando te mueras, eso es para ahora. Si te encuentras cargado con una enfermedad, con un problema en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, una enfermedad, ven a Jesucristo, tal como estás, ven a Jesucristo. Arrodíllate, sentado, acostado, como quieras. El Señor te ve, el Señor te conoce, el Señor te responderá. Es posible que si tú haces eso, no vas a vivir igual que Benito, porque a veces tú te pones de rodillas, no sientes el amor y dices, pues Dios no está. No, hay que creerlo.
Eso, mira, él lo vivió así porque yo me imagino que Dios sabía que tenía que vivirlo así. Pero Claro, vamos, exactamente. y entonces, ¿qué cambió en tu vida? Es que, ¿qué pasó? Yo me recuerdo, porque tú me has contado eso cuando era yo con 17, y tú me has dicho que has abierto todas las ventanas de Sí, la sí. casa. Eso me recuerdo de... Sí, yo me... la revelación fue tan grande. La revelación fue tan grande, yo me levanté, me dice, este es el cielo sobre la tierra. Jamás en mi vida he vivido un amor inmenso y profundo, Qué una bueno. revelación tan grande del cielo, de Dios mi Padre, de mi Señor Jesucristo, que ahora es mi Salvador. Y abrí las ventanas y dije, gracias Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por salvarme. Ahora sé que no es ni un cura, ni una religión, ni un hombre, ni una mujer, ni una institución. Ahora sé que eres real. Ahora sé que tú has respuesto a mi oración. Qué precioso. Ahora sé que no es una ilusión, que es real tu presencia, es real tu poder, que tú eres el Creador y que Cristo pagó el precio que nadie podía pagar, el precio más alto de toda la creación, de toda la historia. Cristo lo pagó a la cruz, porque su sangre se derramó por nuestros pecados, Sí. por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Y como dice la palabra, que Jesucristo, llamado hombre de dolor y sufrimiento, sin embargo, se cargó con nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores y mismo con nuestras equivocaciones, como se puede decir, échec en francés, ¿Qué? de échec. Fracaso. Se cargó mismo de nuestros fracasos. Ah, es cheque. Ah, he entendido cheque. Pero, entonces, tú has despertado a tu mujer. Sí, y en eso me volví y Servet pues dormía profundamente. Y dije, ¿cómo es posible? Con la experiencia maravillosa que yo vengo de hacer con el Señor Jesucristo, mi Salvador, y que ella no se despertó todavía, que estoy aquí llorando, A las estoy 3 aquí de la orando, mañana. a las 3:30 de la mañana. Y yo dije, ¿qué? Pero no puede dejar así. Y la desperté, la zarandeé en la cama. Tú, despiértate, despiértate. aquí la mujer, No, quiere no sabes venir, lo que ven. está pasando. Ven, No ven. sabes lo que está pasando, despiértate. Le dije, arrepiente, tú eres una pobre pecadora, tienes necesidad del Señor Jesucristo. Mira, aquí viene Silvet. Te despiertas, sí. Tú piensas que es loco, ¿no? Sí, piensa que está loco, que nunca me ha hablado. Hablaba fuerte porque hay un chaval Ah, con sí. una trotineta. Nunca me ha hablado de religión y ahora me habla de Dios. ¿Esto Mamá, qué es? mamá, acércate porque no, se no oye. sabía lo que pensar porque estaba diferente. Y dice, pero ¿qué pasa? Yo no creo en nada, yo estaba atea, no creía en nada. Y déjame tranquila que voy a dormir. No, tiene que aceptar a Jesucristo. No me Arrepiéntete. dejaba. Tú Entonces, pensabas que era loco, ¿no? sí, me ha pasado algo. Y entonces dice, bueno, voy a orar, así me deja tranquila, ¿no? Para dormir. Vas a orar para que te deje tranquila. Sí, sí. Entonces he Sí, hizo la orado, oración de he arrepentimiento. orado sin Para que la convicción, deje porque tranquila. no creía en nada, he orado ¿Y qué has hecho como oración? Oración, Señor, Yo te pido hice perdón. repetir a la oración que yo Sí, hice. me ayudó él, porque yo no sabía, ¿no? Ah. A aceptar a Jesucristo en mi vida. Y tú has hecho eso, Sí, pero he para hecho- tener paz, ¿no? Sí, para tener paz, para Entonces, dormir. ¿qué ocurrió? Y no pasa nada. Va, normal, porque porque- Porque no era sincera todavía. Estaba No había sincera. decidido. Ella misma. Entonces, para mí no pasó nada, pero un mes después ya yo he visto el cambio de mi marido. Entonces, ¿Qué yo cambio? dije, bueno, ¿Qué cambió? ¿Qué cambio? Estaba diferente, oraba, ¿Qué? leía la palabra, Bueno. solo en su cuarto, sin nadie venía en casa, estaba diferente, alegre. Alegre, eso es Alegre, positivo. bueno. Pero El gozo de porque la leer la salvación. Biblia, por alguien El gozo. dice, bueno, El con El gozo de religión. ser salvo, ¿no? Sí, sí, la alegría de estar salvo. Entonces dice, pero pasa algo aquí, entonces voy Algo a... positivo. Sí, Bueno, entonces yo he dicho, bueno, un mes después yo he dicho, voy a aceptar a Jesucristo. Sí. no me digas. Sí, y entonces estaba a mediodía, trabajaba a los dos y a mediodía entraba en casa para comer y dice, bueno, yo quiero aceptar a Jesucristo. Dice, bueno, entonces ora conmigo. Y yo he dicho, Dios, si tú existes, revélate a mi vida, porque yo no creo que tú existes, pero si tú existes, haz Era algo. atea. Y a este momento no pasó nada. Y me fui al trabajo y cuando bajo el bus sentí una paz, un amor, No. una cosa Que te increíble. inundó. Y después cuando salió del bus, yo no me gustaba la naturaleza, no estaba... Antes de eso. Sí, no me gustaba, solamente la discoteca y ya está. Y entonces cuando ha visto la naturaleza, los árboles, es como me había quitado un velo.
Yo dije, qué bonito es la naturaleza y maravilloso esto. Qué bueno. Las Los ojos se flores y abrían. todo esto. Los niños, que antes no te interesaba. no miraba mucho a los niños. Y mira todo diferente. Mi vida ha cambiado de un día a otro, la paz, el amor y ya. Es así Qué con el bueno, Señor. qué bueno. Qué precioso. Sí. Cambiaban, Sí, gloria a cambiaron Dios. muchas otras cosas. Es que, sí, es que ahí hubo una revolución. Ah, sí, he olvidado de decir que cuando entrego mi vida al Señor, este mismo día, yo tenía siempre migrana, mal de cabeza. Sí. Cada weekend estaba en la cama con Sí, mal de eso cabeza pasa a fuerte. mucha gente. Y entonces el día que he aceptado a Jesús, yo no he pedido la oración para estar curada, nada. Yo no sabía que Dios curaba, que Jesucristo curaba. Pero el Señor me ha hecho este regalo, me ha quitado todo este dolor de cabeza. ¿Cómo pasó eso? Yo he visto que Instantáneo. cada día no tenía mal de cabeza, cada Ah. weekend no tenía mal de cabeza y yo Qué sé que es Él bueno. que la ha hecho porque me ha dado esta confirmación en mi corazón. Y después fumaba 2 paquetes al día, fumaba mucho y un día he dicho al Señor, yo no quiero más fumar porque yo sé que no es bueno por la salud. Pero yo no puedo, el Señor hace que... Es difícil, ¿eh? Sí, y yo le he dicho, hace que no tengo ganas de... Yo no cojo el cigarro, pero hace algo que no tengo ganas de fumar, ¿no? Y cuando he dicho esto, ha pasado el día, nunca he cogido un cigarro, No me me ha digas. liberado del cigarro de un instante, un instante. Y otra cosa más, Wow. que tenía una pierna 3 centímetros más corta que la otra. Ah, pues entonces Y ahí hemos tú orado. tienes problema de la espalda. No, pero esto es otra cosa. No, pero con los pies Sí, sí. más cortos, con un... Sí, sí, que tenía un problema nada. Y entonces cuando hemos leído la palabra, pues yo cogí su pierna y dije, Padre, en el nombre de Jesucristo, haz que esa pierna se empuje y venga a la misma. Instantáneamente la pierna vino a la misma altura que la otra. No me También digas. fui liberado del tabaco, también. Sí, Has y parado entonces- el tabaco. Entonces fue un volcán, porque... ¿Un volcán? Sí, un volcán. Ah, una manera de hablar. Que llegó en mi vida. Sí. Porque el asunto es que yo quería como forzar un poco a mi mujer, pero yo he vivido esta experiencia tan profunda. El cielo se abrió para mí, ese gozo, esa paz, y que enseguida empecé a leer la Biblia y ya me metí al cuarto a orar. Y ella llegaba a la noche y dice, pero ya estás orando. Y dije, no, por favor, tú puedes ir al restaurante, pero cuando yo estoy orando, al menos que sea una cosa urgente, pues me dejas tranquilo orando. No me digas. Entonces, claro, había empezado un combate, ¿no? Una oposición. Y entonces el Señor me reprendió en la oración y me dijo, bueno, ¿quién te salvó a ti ese 23 de febrero? Tú, Señor. ¿Y quién va a salvar tu mujer? ¿Tú o yo? Y dice, tú, Señor. Entonces, ahora ya sabe, ya conoce tus testimonios, ya le has hablado. Entonces ahora vas a hacer una cosa. Tú atas ese espíritu de incredulidad, duda, confusión, ateísmo a Cristo, a la palabra, y rompes ese yugo que hay sobre su vida. ¿Cómo haces eso? Y en el nombre, Diciendo así, claro, en la con oración, palabras. yo dije, en el nombre de Jesucristo, Que ese se rompe, espíritu de incredulidad, duda, confusión, de ese corazón endurecido, de ese ateísmo, te echo fuera, te doy con la palabra, en el nombre de Jesucristo, tengo autoridad, sal de ella, déjala libre en el nombre de Jesucristo, Wow. de aceptar Jesucristo. Y ya está. Ahí fue un mes después, cuando ella vino a mí, oye, desde que esta noche aceptaste el Señor, yo siento la paz de Dios en la casa, tu vida cambió, hablas de otra manera, y entonces yo quiero entregar mi vida también a Jesucristo. Qué bueno. Porque con el Señor es una decisión personal. Claro. Es la persona que tiene que coger la decisión. Tu padre, tu madre no puede coger la decisión en tu corazón. Eres tú que eres responsable, el que tienes que coger la decisión en tu corazón si quieres conocer al Señor, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, si quieres tener la paz con Dios, si quieres entrar en la eternidad y vivir con Dios, el Padre y con Jesucristo por la eternidad. Es tu decisión. Y así fue. Ella cogió la decisión, pues también habló con el Señor se reveló de otra manera, porque Sí. Dios opera en nosotros según nuestra personalidad, como Eso. Él quiere, cuando quiere y de la manera que Él quiere. O sea, tenemos diferentes testimonios, pero el Señor es el mismo, la palabra es el mismo, nuestro Padre Celestial es el mismo, Él no cambia. Y así fue como ella se convirtió. Y bueno, desde ese día yo blasfemaba, yo estaba irritado, tenía un carácter violento, y en esa noche el Señor me liberó del blasfemo. Yo blasfemaba todo el tiempo.
Iba en el coche y si algo me clasionaba, yo bajaba, el que sea más fuerte, y te rompo la cabeza. No, el Señor me liberó de la agresividad, me liberó de esa impulsión carnal, me liberó de blasfemar y me liberó de muchas cosas, porque yo tenía problemas también en salud, en la espalda, en la cabeza, y el Señor intervino en mi vida. Y por eso que Qué bueno. el Señor mismo, el Espíritu Santo, que eso es lo que llama la palabra nacer de nuevo, como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, el versículo 3 y 5, que dice, en verdad te digo, si un hombre no naciera de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Y ese era un tratado con Nicodemo, quiere decir que tú has nacido, hemos nacido de nuevo, hemos nacido un hombre y una mujer creado a la imagen de Dios del vientre de nuestra mamá. Ese es un nacimiento carnal, humano, que ya es un milagro extraordinario. Pero ahora el Señor nos pide de nacer de nuevo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios al nivel de nuestro espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y entonces ese nacer de nuevo es un milagro que Dios cumple como lo cumplió en mi vida, revelándose a mi vida, perdonándome, tratando conmigo espiritualmente. Y es ahí que el Señor te hace descubrir el misterio de los reinos de los cielos, te hace descubrir su amor, te hace descubrir su compasión, su misericordia, que nos ama de verdad. Y que el Señor dice, yo no soy hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirme. ¿Y quién me convencerá de pecado? Decía el Señor Jesucristo, porque Él no tenía pecado. Existía de toda eternidad antes de nacer de María. Y vino un hombre para ser el ejemplo, el modelo para nosotros todos, a cumplir un ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y doctor, curando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Él demostró el poder de Dios el Padre en la tierra por durante 3 años y medio. Y Él fue, sí, dime. Sí, perdón. Yo quería saber, es muy interesante, pero quiero saber cuánto tiempo pasó eso. Eso fue el 23 de febrero de 1985, a las 3 de la mañana. Eso es, 85. empezó ahí en 1985. 60 años. Hace 40 años. 40. No, más. 40 años, va a hacer 41 años en el mes de febrero de este año. Bueno, es decir que aún hoy tienes esa paz. Ese es el mismo sello, el mismo gozo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo que me cambió hace 40 años, es el mismo. Yo vivo ese gozo, esa paz con el Señor, leyendo la palabra, orando y dando testimonio, porque el Señor hace de nosotros discípulo y soldado. Y un discípulo sigue a Jesucristo y es testimonio en su casa primeramente, en su matrimonio, con su familia, es discípulo y testimonio en la calle y es discípulo y testimonio en el trabajo. Y eso es la vida nueva, porque 2 Corintios 5:17 dice, si un hombre y una mujer están en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, somos una nueva creación, creados en Cristo, para Dios el Padre y para su gloria. Y lo extraordinario fue que desde esta noche yo no había, mismo que me habían regalado la Biblia, no había leído la Biblia. Porque empezaba a leer la Biblia y es un libro muy grueso, muy difícil a comprender. Yo veía la Biblia un libro histórico, un libro religioso. Pero desde esta noche el Espíritu Santo me guió a la palabra, a la Biblia, a leer. Y ahí yo empecé a leer 5, 10, 15 capítulos por día a alta voz. Y fui sorprendido que la palabra de Dios hablaba de mi vida. Y la vida de cada hombre y cada mujer está escrita ya en la Biblia, en el libro de Dios. Y la Biblia nos habla del pasado, del presente y del futuro. Nos habla por qué vienen los problemas, cómo evitar el problema. Y cómo empezó la creación y cómo va a terminar la creación. Es el libro más maravilloso del mundo, porque está inspirado por el Espíritu Santo. Y fueron 40 o 44 judíos llenos del Espíritu Santo, llamados por Dios, que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, en un periodo de 1500 años. Y ahora tenemos esa Biblia, que es... ¿Y la Biblia que tienes aquí es la Biblia que te ofreció el africano? No, esta ya es otra. Es otra. Y ahora tenemos esta Biblia que tú no puedes comprender intelectualmente. Solamente cuando Dios te llena del Espíritu Santo puedes leer, comprender y meter en práctica. Y además Dios nos da la oportunidad de realmente, como diría, de probar si le existe o no. Porque
Jesucristo nos da ejemplo, para no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando un hombre de Dios hoy, un siervo de Dios, como yo, otro siervo, otro hermano, ayuna 20 días, 30 días, 40 días, viviendo agua, es que la palabra de Dios es la verdad. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ah, bueno. Y cuando oras por un enfermo, oras por una persona y pides, y Dios interviene y cura a la persona y libera a la persona, ves que la gloria de Dios se manifiesta y que Dios existe y que es real. Porque tú no oras en nombre de un hombre. Jesucristo dijo, todo lo que pediréis a mi Padre, yo os lo daré. Y mi nombre echaré fuera a los demonios. Y mi nombre imporréis las manos a los enfermos y estos se sanarán. Entonces, la firma, o la asignatura, la firma que tenemos que operar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pido esto, te demando esto, te pido de guiarme en la vida para tal persona. En el nombre de Jesucristo es la firma de Dios para obtener respuesta a la oración. Y cuando yo empecé en la Biblia quedé maravillado, la he leído al menos 20 veces de Génesis al ¿Puedo Apocalipsis. enseñar algo? Mira, es que en esa Biblia está mucho escrito, ¿no? ¿He visto antes? Ah, no, es la otra, es la de francés. Ah, sí, la francesa. Pero se ve que está anotado cosas, está escrito cosas. Sí, seguramente. Porque tú hablas francés yo también. Me convertí en francés. Mira eso. ¿Pero qué has hecho? ¿Estás dibujando o qué? Sí, porque yo me he convertido en francés, he orado en francés y tengo todo el vocabulario bíblico en francés y a veces tengo dificultad para exprimirme bíblicamente en español. Y tienes que poner pegatina porque si no se rompe. Y es para que te recuerdas que pones cosas. Muchos versículos importantes. Bueno. Y así fue. Después la Biblia me llevó a Marcos capítulo 16. El que crea sea bautizado por inmersión es el bautismo de agua, que es una imagen de ser crucificado con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. Cuando tenemos el bautismo de agua, yo te bautizo, cuando bautizamos a alguien en el agua que aceptó a Jesucristo y que se arrepintió, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Cuando has sido bautizado, yo era aquí. ¿Sí? ¿Estabas aquí? Te he visto. Sí. Sí, me has visto. Yo no me acordaba que estabas has hecho así, aleluya. Sí. ¿Te acuerdas? Me recuerdo muy bien. Y así es que tenemos 4 etapas de este encuentro con Jesucristo. Una es creer, la otra arrepentirse y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, la otra es bautismo de agua por inmersión y la otra es bautismo del Espíritu Santo. Marcos 16 dice, id y predicad el Evangelio, el que crea sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Y aquí los milagros que acompañarán a los que han creído, y mi nombre echarán fuera los demonios, y pondrán las manos sobre los enfermos, y estos se sanarán. Y así sigue. Eso es lo que el Señor comandó, la gran comisión, Marcos 16 y Mateos 28. Id y hacer de todas las naciones de discípulos, bautizándolos en el nombre de Yeshua HaMashiach y enseñándoles todo lo que yo os he prescrito, y yo soy con vosotros hoy y todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Si quieres ver, hemos hecho otros 2 videos donde se ve 2 milagros que pasó, que Dios hizo con Benito. Pues bueno, Aleluya. Vamos a ir con eso, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, no, yo quiero decir simplemente que en Deuteronomio 30 está escrito, ¿quién pasará del otro lado del mar o del río para ir a buscárnoslo? Pero es una cosa que está cerca de ti, cerca de tu corazón y en tu boca. Como dice 1750 años atrás, después de Deuteronomio, antes de Jesucristo, y en el Nuevo Testamento está escrito en Romanos 10, que es una cosa que está cerca de tu corazón y en tu boca. Así que si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y tú confiesas de tu boca que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Del pecado, de tu rebelión contra Dios, de la maldición de las religiones y las sectas y del juicio eterno en el lago de fuego y de azufre. Es muchas cosas que se salvo. Porque yo me decía, ¿salvo de qué? Pero si no estoy ahogándome, no me estoy ahogando. Y sí, no comprendía de que tenía que ser salvo de mis pecados, de mi rebelión y de mi ignorancia, porque si una persona se muere en ignorancia, y mismo que Dios dice en Job 33, que Dios habla una vez, 2 veces, 3 veces con el hombre, y el hombre no escucha, y el hombre se desmaña fuera del camino de Dios, y tenemos que ser reales y decir la verdad,
Estamos aquí porque somos la luz del mundo en Jesucristo, somos el sal de la tierra, somos una letra escrita de Cristo, somos embajadores por Jesucristo en esta tierra y tenemos que decir la verdad en el amor con la palabra de Dios, por amor, no para juzgar, condenar, culpabilizar, no, eso lo éramos todos, yo también era culpable y yo también era un pobre pecador. Pero el Señor nos habla y nos muestra que realmente tenemos que arrepentirnos de un arrepentimiento genuino y hablar con el Señor en tu habitación, en tu coche, en el parque, donde quieras. Dios te ve, Dios te escucha y te conoce del vientre de tu madre, te conoce por tu nombre. Entonces no hagas pasar más tiempo, porque lo más importante en esta tierra, mismo que hay dificultades, combates, enfermedades, sí, todo eso es verdad. Pero ¿qué importa a un hombre de empararse de las riquezas del mundo si viene a perder su alma por la eternidad? Y después de la muerte hay dos destinaciones, una que baja a las profundidades de la tierra y otra que sube al tercer cielo, en la cual te encuentras tú, en la cual quieres escoger, la que baja, que va a ser una sorpresa terrible por toda la tierra, o la que sube a la gloria de Dios para vivir con Dios y Jesucristo, todos los santos, por toda la eternidad. Dios te ama, Dios te bendiga. Jesucristo pagó el precio por ti a la cruz. Su sangre se derramó para limpiar tus pecados, llenarte del Espíritu Santo y hacer de ti una nueva criatura. Búscalo de corazón y Él te responderá, es afirmativo 1000%. Pues en el bueno. nombre de Jesucristo, que Dios te bendiga. Pues muchas gracias, Benito. Bueno, hasta luego.